primeros que pierden, pero Emmanuel Macron, todo esto después de la recomendación, como les contábamos, por parte de Alemania, recomendando a los ciudadanos evitar de forma urgente los viajes a Rusia. Parecía que teníamos un problema con el sonido, creo que ya lo estamos arreglando. Parece que sí, que ya se escucha, como digo, Rusia alerta de que no se puede descartar una guerra a gran escala con Europa. Todo esto en el contexto, bueno, estamos pendientes también de Kissinger después del supuesto ataque que tuvo lugar el día de ayer a Zelensky, al presidente ucraniano. Hay palabras por parte de Estados Unidos, una representante que dice que esto podría haber llevado a activar el artículo 5 de la OTAN. Pendientes de todo esto, miramos también, sobre todo, a Rusia también y a los conflictos con Estados Unidos. Ha convocado al embajador estadounidense y dice que va a expulsar a los diplomáticos que se inmiscuyan en sus asuntos internos. Muchos temas sobre la mesa en estos momentos. La tensión está a flor de piel entre Rusia y la OTAN, Alemania, con Francia, con Macron, que no se retrata, sigue desafiando a Vladimir Putin. Y con muchas noticias. Empezamos precisamente mirando a la OTAN con Suecia, que pasa a ser el 32º miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte este jueves 7 de marzo. Suecia se une de esta forma oficialmente a la alianza de la OTAN, convirtiéndose en el 32º aliado y es de hecho una democracia, un ejército altamente capacitado que comparte, dice, nuestros valores y visión del mundo. En el comunicado, la OTAN destaca que tener a Suecia como aliado hará que Estados Unidos y sus aliados estén aún más seguros. En virtud del Tratado del Atlántico Norte, un país se convierte en miembro pleno del bloque tan pronto como se entregan los instrumentos de ratificación al gobierno de Estados Unidos. Como decimos, Suecia oficialmente ya se ha adherido a la OTAN y estamos pendientes también de Alemania. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha endurecido sus recomendaciones de viaje para Rusia y ahora aconseja a sus ciudadanos de forma urgente que eviten los viajes a ese país. El Ministerio advierte en su página web de que Rusia, los ciudadanos alemanes y aquellos que poseen doble nacionalidad, tanto rusa como alemana, y se enfrenten al peligro de detenciones arbitrarias. Sobre todo hablan de esto en el curso de protestas y manifestaciones no autorizadas en todo el país, que pueden producirse en actuaciones masivas, en parte violentas, dicen, de las fuerzas de seguridad, entre ellas algunas detenciones, dice Alemania. No se puede descartar que se vean afectados los transeúntes que pasan cerca. Hasta ahora solo se apelaba a los ciudadanos para que evitasen viajar a Rusia. Ahora han añadido el calificativo de forma urgente que se produjo después de que esta semana Moscú declarase indeseables a las fundaciones alemana Friedrich Ebert y a la Sociedad Alemana para Ciencias del Este de Europa. Pendientes de todos estos temas, seguimos poniendo el foco a Rusia. Un alto cargo militar ha advertido de que el conflicto en Ucrania podría escalar hasta convertirse en una guerra a gran escala en Europa. Afirma que la probabilidad de que las fuerzas de Moscú se vean involucradas en un nuevo conflicto está aumentando significativamente. El coronel general Vladimir Zelensky, jefe de la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército Ruso, hizo estos comentarios en un artículo para Pensamiento Militar, una publicación del Ministerio de Defensa. Según recoge Reuters, el propio general ha dicho que no se puede descartar la opción de una escalada del conflicto en Ucrania, donde la ampliación de los participantes en las fuerzas proxy utilizadas por la confrontación militar con Rusia hasta una guerra a gran escala con Europa. Miramos de nuevo a Moscú, pero también su relación con Estados Unidos. Kissinger, un representante de Estados Unidos, dice que Moscú estuvo a punto de desencadenar una respuesta colectiva de la OTAN disparando un misil que supuestamente impactó cerca de un convoy que transportaba al primer ministro griego y al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky. El republicano de Illinois estaba respondiendo a informes sobre esta supuesta proximidad en el ataque con misiles rusos a Mitsotakis y a Zelensky el pasado miércoles. Ha escrito en X, en lo que antes era Twitter, y dice: Rusia acaba de llegar a 150 metros con un artículo 5 con la noticia del ataque en Odessa, casi golpea al primer ministro griego. Decía esto en referencia a la carta de la OTAN que establece que un ataque a cualquiera de sus 31 miembros se considera un ataque a todos y que provocaría una respuesta. Pendientes de este artículo 5 de la OTAN,
Miramos también al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Ha dicho este jueves que había convocado a Alain Tracy, a la embajadora de Estados Unidos en Moscú, para advertirle de que iba a expulsar a los diplomáticos estadounidenses que consideren que está inmiscuyéndose, que está interfiriendo en sus asuntos internos. Emitió esta advertencia antes de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo, en las que Putin, líder supremo de Rusia durante más de 20 años, seguramente ganará. Salvo que se produzca algo muy inesperado. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que estará atento a las acciones subversivas y la difusión de información relacionadas con las elecciones y la operación militar especial en Ucrania. Dijo que este comportamiento será suprimido firme y resueltamente, incluyendo la expulsión como persona no grata del personal de la Embajada de Estados Unidos involucrado en estas acciones. Como ven, las tensiones entre Rusia y la OTAN, Estados Unidos, Francia, Alemania, siguen disparándose, pero llega el momento del análisis, llega el momento de contar con nuestros expertos. Hoy tenemos a Adrián Celaya, presidente de Key Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Un placer volver a tenerte por aquí. Tenemos a Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor en la UC3M. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Tenemos también a José María Villás, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas, José María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Tenemos también a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Muy buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Si te parece, Luis, empezamos contigo. Empezamos mirando a Alemania esta advertencia de urgencia, esta recomendación urgente. Dice a sus ciudadanos que eviten viajar a Rusia y dicen, bueno, que puede haber posibles detenciones de cara a manifestaciones que dicen, bueno, pues que puede hacer que algún transeúnte sea detenido. No sé cómo ves, porque parece un paso más, por lo menos, las acciones verbales. Estamos, bueno, viendo durante las últimas semanas las palabras de Emmanuel Macron, ahora Alemania también emitiendo un comunicado y de alguna forma diciendo pues que sus ciudadanos se pueden ver inmiscuidos en posibles detenciones en Rusia. Bueno, yo lo considero una alerta, igual que alerta a los ciudadanos por parte de los gobiernos de esos países cuando se produce una situación de conflicto como la que estamos viviendo. También por parte rusa hubo alguna advertencia a sus ciudadanos, es decir, cuando se produce una situación de conflicto o hay una tensión entre dos países, pues la recomendación inmediata que ese país suele hacer es a sus nacionales que están residiendo allí o que bien pudieran desplazarse a ese otro país de que tengan un especial cuidado. No quiere decir que vaya a pasar, pero bueno, es una advertencia adicional y una recomendación de no viajar que se hace igual que cuando hay un terremoto o hay una catástrofe natural, aunque desgraciadamente pues en este caso es totalmente diferente, ¿no? Pero yo lo veo dentro de esa tensión, entre comillas, normal o entre comillas habitual, mejor dicho, que estamos viviendo entre ambas partes y a partir de ahí, pues, quedar a la espera de cómo esto se va a trasladar o se va a traducir en hechos concretos. No estamos hablando de una imposición de sanciones o de nuevas imposiciones o de nuevas restricciones, simplemente recomendaciones que se hace por parte del Poder Ejecutivo, en este caso, del gobierno de un país concreto respecto a sus nacionales. No supone ninguna otra cosa, ¿no? Es como un primer paso en el mundo de la diplomacia, igual que cuando se llama una embajadora a consultas. Pues es un poco ese primer paso que se da para recabar, que muestra un poco de malestar, eso sí que es verdad, que por esta parte tenemos que considerarlo como un paso más dentro de esta tensión en las relaciones, sobre todo entre Alemania y Rusia, ¿no? Cuando precisamente en otra época, en la época de Merkel, pues eran bastante más fluidas, ¿no? Hay que recordar pues que, por ejemplo, Merkel hablaba muy bien ruso y Putin hablaba muy bien alemán. No podía haber secretos, por lo menos cuando estaban cara a cara, porque uno conocía la lengua del otro, ¿no? Y esto es un viraje, sí que es verdad que hay un conflicto por medio que no había en la época de Merkel, pero es un cambio respecto a lo que ha sido las relaciones entre Alemania y Rusia en los últimos años, incluso llevó a ese proyecto de Nord Stream que a día de hoy es prácticamente irrealizable, bueno, sin el prácticamente, es completamente un proyecto fallido, descartado por lo menos en el medio plazo. Pero las cosas hay que verlas también con esta perspectiva. Yo no iría más allá, no me pondría tremendista ni alarmista, simplemente es una recomendación de que, bueno, pues según qué ciudadanos, hombre, entiendo que si es un ciudadano que a lo mejor es prorruso, que los servicios de inteligencia ruso detectan pues que ha vertido opiniones favorables a Rusia en redes sociales, no creo que ese ciudadano vaya a tener ningún problema.
Ahora, si es alguien que a lo mejor va a Rusia a ejercer labores de oposición en un contexto preelectoral que se va a vivir en breve, pues igual ese ciudadano sí que puede tener algo más de problemas, ¿no? Pero yo creo que es algo que es extensivo a cualquier otro ciudadano de cualquier otra nacionalidad, solo que en este caso, pues este gobierno ha dicho esto para sus nacionales, pero yo lo dejaría ahí. Adrián, quiero saber también cuál es tu opinión sobre esta alerta, esta advertencia, esta recomendación, como bien estaba explicando Luis, por parte de Alemania en una semana pues, que viene marcada encima por la filtración de esta conversación de altos mandos militares alemanes. Hablaban, bueno, del envío de misiles Taurus, de también cómo se están involucrando muchos países de la OTAN en el conflicto en Ucrania y ahora de repente hacen esta recomendación. No sé si tiene algo que ver con esto, simplemente es un paso más. Bueno, como decía Luis, si esto hubiera sucedido hace un mes, no le hubiéramos dado mayor importancia en un contexto de frialdad en las relaciones, pues, y de desconfianza mutua, pues bueno, se producen este tipo de declaraciones por parte de un Estado o del otro, no tendría mayor importancia. Pero claro, sí es cierto que estamos durante estos días y en un contexto acelerado, ¿no? de agravamiento de una crisis, ya no solo verbalmente, sino en la práctica, ¿no? Con distintos movimientos de países de la OTAN en el Mar Negro, desde Rumanía, con estos movimientos en la propia Alemania alrededor de los misiles Taurus, que si los vamos a enviar, luego decimos que no. Ha sido un auténtico sainete de declaraciones, pero que al final todas acaban moviéndose en la misma dirección, que es ir acostumbrando a la población europea poco a poco hacia un contexto belicista, y todo parece indicar que nos están arrastrando claramente en esa dirección, siguiendo las técnicas que durante el año anterior se estaban aplicando, pues incluso pues, para el envío de los tanques Leopard, ¿no? Vamos a enviarlo, no se puede enviar, eso sería casi provocar un contexto de guerra, sí, no, y al final se acaban enviando. Pues yo creo que en este momento, lamentablemente, todo parece indicar que se está haciendo lo mismo, porque al final, después de decir que no a lo que inicialmente se había pensado, luego vuelven a surgir nuevas opiniones, dando otra vez vueltas al mismo tema, ¿no? En concreto, lo de Alemania ha sido un caso especialmente llamativo. Tenemos esas declaraciones de Scholz, donde a la vez que decía que Alemania no podía enviar los misiles Taurus porque, teniendo en cuenta sus características tecnológicas, necesitaría que expertos del ejército alemán estuvieran manejándolos para atacar a las fuerzas rusas, y Alemania no puede plantearse hacer lo que ya están haciendo Francia y el Reino Unido, con lo cual todo lo que todos pensábamos de que Francia y el Reino Unido, es decir, que los países de la OTAN están manejando y disparando en la práctica los proyectiles y manejando los drones contra Rusia, es decir, sabemos que cada uno de estos movimientos es una declaración de guerra, es una causa de guerra. Bueno, pues lo que todos pensábamos, el propio Scholz ya nos lo ha reconocido formalmente, fue muy criticado por esto, pero enseguida salieron estos otros movimientos con respecto a la propia Alemania, esta filtración de que sus propios oficiales estaban pensando en la utilización de misiles Taurus para atacar el puente de Crimea, ¿no? Es decir, esto es un auténtico sainete, pero al final es un movimiento detrás de otro que están claramente, no cesan y van poco a poco dando pasos adelante, están clarísimamente intentando acostumbrar, a la vez que tantean a la opinión pública occidental y a las posibles reacciones políticas, están intentando acostumbrar a la opinión pública europea a lo que puede venir, y lamentablemente esto está avanzando a una velocidad realmente peligrosa. Ya dijimos en su momento que posicionándonos en el papel de quien realmente está manejando los hilos, que es la oligarquía corporativa de Wall Street y la City, tienen un calendario relativamente estrecho si realmente piensan que tienen un peligro real de perder el control del gobierno de Estados Unidos en el momento de las elecciones, y que si se sitúan en ese contexto, pues es muy posible que estratégicamente ellos se sintieran obligados a hacer algo, digamos,
a reventar el tablero durante los próximos meses y antes de que les prive de un instrumento fundamental las elecciones de Estados Unidos. Con este contexto, ¿no? Con esta escalada tanto verbal como, bueno, en acciones, aunque sean diplomáticas, en este caso de Alemania, Bernardo, quiero preguntarte por cómo ves la situación. Lo decía Adrián, lo venimos hablando mucho durante las últimas semanas. Nos están llevando a una guerra en Europa, nos están llevando a una guerra contra Rusia. No sé cómo lo ves, Bernardo. O sea, yo creo que la reflexión más estructural de cuál es la dirección que llevamos quedó marcada, francamente, de manera muy sencilla y estructurada en el año 2022, ¿no? En febrero y en marzo, que pasa un desacoplamiento total entre la Unión Europea y Rusia. Pues, efectivamente, primero somos rivales, tenemos muchos intereses competitivos y se produce sobre todo que la retirada del paraguas de seguridad de Estados Unidos, que ya no... Recordemos que a finales del año 2021 Estados Unidos dice muy claramente que no va a defender Ucrania con tropas sobre el terreno y que se había retirado en agosto del 21 y que Rusia percibe, por tanto, que Estados Unidos ya no asegura de la misma manera que lo ha hecho durante los últimos 50 años la seguridad de Europa y que, por tanto, puede avanzar hacia recuperar posiciones o intereses que para ellos han sido siempre históricos, milenarios, que consideran que tienen derechos en esas posiciones y que ahora, a diferencia de antes, el balance de fuerzas ha cambiado, porque Estados Unidos ya no apoya. Así que lo que tienes es que queda perfectamente marcado entre finales del 21 y el año 2022. Tienes dos bloques, el bloque, en este caso, pues Rusia por un lado y luego por otro lado la Unión Europea, que vamos en direcciones contrapuestas de desacoplamiento, de cesar poco a poco, paulatinamente, primero de manera abrupta y luego conforme van pasando los años de manera más paulatina, todo tipo de relaciones, no vamos a tener espacios mediáticos, vamos a ir reduciendo el intercambio de personas, nuestras transacciones comerciales, en fin, un absoluto desacoplamiento entre la Unión Europea y Rusia, siendo Ucrania una zona de amortiguación, un buffer zone, el área que se queda a mitad de camino entre ambas potencias. Y ahora, la guerra es la continuación de la política por otros medios, así que no deja de ser una especie de diálogo político lo que ocurre en Ucrania. A propósito de ¿cuánto dinero podemos dar? 50.000 millones de euros al año como Unión Europea. Eso es considerado por parte de Rusia como un casus belli. ¿O qué tipo de armamento podemos otorgar? A lo largo del año 2023 había este debate que nos contaban y que recordábamos a propósito de si teníamos que entregar cierto tipo de armamento o no. Como observamos en el caso del año 2023, esta especie de conversación tenue, informal, entre Rusia y la Unión Europea se llegó como a un cierto consenso en el que ese tipo de tanques no se veía como una amenaza. Pero, por otro lado, cuando Francia realizó afirmaciones a propósito de la necesidad de incluir tropas en Ucrania, en ese momento Putin responde diciendo que eso no lo va a permitir y que en ese caso se activaría el botón nuclear. Y al mismo tiempo nosotros nos creemos esa activación porque sí que somos capaces de empatizar con que la entrada de tropas francesas en territorio ucraniano supondría un casus belli real. Así que a mí siempre me resulta más interesante y sobre todo más clarificador entender cuáles son las componentes estructurales, que es desacoplamiento total entre la Unión Europea y Rusia, y luego entender el resto de particulares como conversaciones políticas, a veces más directas o a veces más indirectas, que van tomando estos tenores. El que observamos estos días con el Taurus es muy similar al año 2023 con la introducción de los Leopard. El que observamos también con el envío por parte de Francia de tropas, hemos visto su respuesta inmediata. Entonces, yo diría algo así como, oye, es business as usual. Lo que vamos es una dirección total de desacoplamiento. A ninguna de las dos partes favorece entrar en un conflicto flagrante entre ambas. El problema es si estás en la zona de amortiguamiento. O sea, el problema que tienes entre estos dos bloques es quién está justo en la frontera. Y quien está justo en la frontera es Ucrania. Con lo cual, todo tipo de conversaciones que estamos viendo ahora lo que nos llevarán es algún tipo de resolución o a no ser que haya como alguna implosión, pero lo que ves es el punto de fricción que tenemos los dos bloques mientras nos separamos es Ucrania. Y todas las conversaciones van alrededor de ¿entra Ucrania en la Unión Europea? ¿Qué parte de Ucrania entra en la Unión Europea? Porque el Donbass no. ¿Qué tipo de apoyo nosotros sí podemos dar a Ucrania que no se considera visto como amenaza a la supervivencia de Rusia? ¿Qué tipo de cosas permitimos que Rusia haga, como tomar territorio o adjudicarse Crimea, y sin embargo nosotros no respondemos contra? Es esa fina línea de debates la que va a determinar cuál va a ser la relación entre estos dos bloques. La línea de fricción o de fractura es Ucrania y lo que vemos es un poco la conversación política por lo cual se van decidiendo qué acuerdos.
¿cuánto dinero puede dar la Unión Europea a Ucrania para que se mantenga suficientemente en modo de supervivencia? ¿Qué parte de Ucrania permitimos que sí entre dentro de la Unión Europea? ¿Qué parte de Ucrania se puede al final decidir de manera como tácita o de facto que se entrega a Rusia? Ese es el tipo de conversación política que tiene lugar mientras estructuralmente vamos a lo que comentábamos, un desacoplamiento de ambos bloques. Pues así está la situación, José María. Quiero preguntarte, quiero saber también cómo estás viendo tú, sobre todo las últimas semanas, ¿no? Las últimas horas, que parece, bueno, pues que hay una escalada tanto verbal como, bueno, a la hora de actuar, pues que indica que la tensión parece que se está disparando entre ambos bloques, como bien nos está explicando ahora Bernardo. Quiero saber cómo lo ves tú, por este punto de vista. Sí, bueno, yo creo que estamos en la tónica general. Yo creo que el lenguaje verbal por parte de las instituciones europeas y sus representantes ha sido siempre un tono agresivo con respecto al conflicto y con respecto a Rusia. Vamos viendo que los acontecimientos van pasando, algunos de ellos controlados, otros de ellos sin control, como es el caso de ese obús que habría caído a tan solo 150 metros, ¿no?, del convoy del presidente, del primer ministro griego, ¿no?, en su visita a Odessa. Si ese obús hubiera caído 150 metros más allá y hubiera herido, causado daños en el convoy, en la representación griega, pues estaríamos hablando ahora mismo de activar el artículo 5 del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, ¿no?, de la OTAN. Lo cual, pues bueno, cuando uno entra en este tipo de conflictos, sabe cómo empiezan, pero no saben cómo acaban, ¿no? Y muchas veces, la casualidad o a veces un hecho inesperado, fortuito, completamente colateral, pues puede acelerar las cosas de una manera completamente imprevisto. Lo que sí que parece que hay un acuerdo unánime entre los contendientes directos e indirectos es que el conflicto siga estando geolocalizado en lo que es la parte oriental y sur de Ucrania. Lo que también parece que hay un acuerdo tácito es que, pues bueno, la Unión Europea y Estados Unidos tienen un proxy que es el gobierno de Zelensky, que es Ucrania, que lucha esta campaña contra Rusia en territorio ucraniano con el apoyo militar, con el apoyo económico y con el apoyo internacional, pues de Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, donde están pues los países europeos, Japón, Australia, Corea del Sur y otros, ¿no? Por otro lado, pues bueno, parece que hay una intención de desacoplamiento paulatino, pero midiendo muy bien el efecto boomerang, que son las sanciones, que es, oiga, yo tengo a los ucranianos que son el parapeto a lo que es bueno, es la expansión rusa, y el interés ruso directo territorial, pero por otro lado yo voy imponiendo sanciones, pero estas sanciones lo que van haciendo es de forma paulatina pues romper ese lazo tan estrecho económico y comercial que había entre Rusia y Europa. Bien, como no puede ser una ruptura total porque las consecuencias para Europa serían terribles, y hemos visto algunas de ellas en forma de inflación y de otras maneras económicas, pues entonces lo tenemos que hacer de forma gradual y de forma paulatina. Y al mismo tiempo Rusia pendula hacia nuevos aliados, abriendo rutas transiberianas con esos oleoductos, con esos gasoductos, con esas infraestructuras para conectarse con China, y luego con esas rutas transárticas por las que esas plataformas árticas bombean ese LNG a grandes superbarcos que posteriormente pues, van a Japón, a Australia y a muchos otros países, incluido también países de la Unión Europea, que no tienen más remedio que seguir comprando gas natural ruso, primero porque no está sancionado y en segundo lugar porque sigue siendo el más barato. Entonces, estamos ahí en esas paradojas, ¿no? La política hace muy extraños compañeros de cama y todo este conflicto donde tienes a una potencia como Rusia, que aunque en términos absolutos no deja de ser
comparable con Italia, pero que en términos de materias primas y de materias primas estratégicas, pues es la mayor potencia del mundo, y eso tiene un impacto clarísimo en lo que es la economía, lo que es la capacidad industrial, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese debate. Creo también que estamos a pocas semanas de que se disuelva el Parlamento Europeo. Hay elecciones en Europa del 6 al 9 de junio. También las elecciones norteamericanas y esas encuestas que darían, parece que por una estrecha diferencia a Trump sobre Biden en unas elecciones el 5 de noviembre, pues bueno, están un poco, están moviendo, agitando el avispero, ¿no? Pero lo que está pasando y las declaraciones de Alemania están dentro del guión y son una deriva natural para que sus ciudadanos no viajen a Rusia, natural, previsible en lo que es en la próxima fase del conflicto. Y además tengamos en cuenta que desde el principio de las sanciones se prohibieron los vuelos comerciales desde Europa a Rusia, y que ahora mismo si un europeo quiere ir a Rusia tiene que hacerlo a través de un tercer país que no sea miembro de la Unión Europea. Es decir, que el turismo a Rusia por parte de los europeos se ha reducido drásticamente, y a muchos europeos, incluso si no hubiera esa prohibición, solo por sentido común y por ver lo que está pasando a nivel geopolítico y leer las noticias, pues a muchos de ellos se les han quitado las ganas de visitar Rusia, ¿no? Bueno, pues pasamos de la alerta por parte de Alemania, esta recomendación urgente que les contábamos de no viajar a Rusia, a la alerta por parte de Rusia. Hoy ha hablado un alto general precisamente a tenor de todo lo que estamos comentando, ¿no? De la escalada por parte de Alemania, esta filtración de altos cargos militares, las palabras de Emmanuel Macron, que no descartaba enviar tropas, luego sí, luego no. Bueno, sigue todavía planteándoselo, porque hoy volvió a decir que no hay límites en el apoyo a Ucrania. O sea, parece que todavía no lo tiene muy claro Emmanuel Macron, pero la última hora, hablando de Rusia, pasa porque dicen que no descarta una guerra a gran escala contra Europa. Luis, esto sí que es un paso más. Es algo más, pues, por ejemplo, que esta recomendación por parte de Alemania, ¿no? Parece que Rusia lo tiene claro, y sobre todo con estas amenazas por parte de Europa, de Macron, de Alemania, pues parece que empieza a asomar cada vez más la opción de una guerra a gran escala, poniendo el foco en Europa. Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver con que determinados líderes, como te lo decías el caso de Macron, realicen ciertos comentarios que deberían no realizarse a la luz pública, o por lo menos circunscribirse a lo que es un debate del gobierno, o un debate en un gabinete, o contemplar una posibilidad más dentro de las reuniones que puedan mantener con los servicios de inteligencia, ¿no? Pero si Emmanuel Macron dice que contempla una posibilidad que supone enviar tropas a Ucrania y esto desencadena una guerra con Rusia, pues obviamente Rusia tampoco va a estar impasible, ¿no?, ante esos comentarios, y es lógico, dentro de esta lógica bélica que tenemos, que Rusia pues tampoco lo descarte, ¿no? Es decir, bueno, si usted manda tropas y yo me veo atacada, pues obviamente yo tendré que responder. En este contexto tendríamos una vuelta a una situación contraria a la que tenemos a día de hoy, ¿no? Tropas francesas atacando y participando de un conflicto armado en Ucrania, en el que por lo menos formalmente no lo están haciendo. Sí que es verdad que la OTAN los países de la OTAN están suministrando armamento y munición a las tropas ucranianas, pero lo están haciendo al ejército ucraniano. No están destinando tropas y no están destinando ningún tipo de mando militar sobre el terreno para que realice acciones concretas, ¿no? Si las acciones que Macron se refiere van por este camino, como parece ser que era la intención, pues obviamente esto cambia las tornas. Vamos a tener, o tendríamos, vamos a hablar en condicional para un poco también curarnos en salud, pero en ese escenario en el que el presidente Macron, por seguir personalizando y personificando en este ejemplo, decidiera enviar tropas o algún tipo de división del ejército francés a Ucrania, que entrara en conflicto con las tropas rusas, incluso atacara ciertas posiciones enemigas, esto cambiaría, como digo, totalmente el panorama bélico. Y en este escenario,
pues Rusia, por supuesto, es de esperar o cabría esperar que reaccionara de alguna manera y esto se extendiera, ¿no? Esperemos que no llegue el escenario a una crudeza como esta, pero la respuesta rusa es consecuencia de las declaraciones de Macron. Por eso, unas veces dice que sí, otras veces dice que no. Yo decía la semana pasada que cuanto menos me parecían unas declaraciones irresponsables y peligrosas viniendo de un jefe de Estado, más allá de que, bueno, pues todo se pudiera estar de acuerdo o no, yo sigo manteniendo eso, que son unas declaraciones que no debía de haber realizado, por lo menos escalar hasta la opinión pública y que hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? Como todo esto ha ido generando un clima todavía de mayor crispación, de mayor aspereza en estas relaciones ya de por sí tensas y difíciles entre Rusia y Ucrania y por extensión a los países de la OTAN, ¿no? Yo no es por justificar a Putin, creo que puedo ser sospechoso en muchas cosas menos de eso, ¿no? Pero dentro de esta hilera de declaraciones, pues la reacción de Rusia y del presidente Putin, pues es lógica, ¿no? Es que tampoco cabría esperar lo contrario, que Putin dijera, bueno, pues que Occidente mande todas las tropas o todas las divisiones o participe militarmente, entre abiertamente en el conflicto con Ucrania y se enfrenta a mis ejércitos, pero yo no voy a reaccionar de ninguna manera. Eso es algo inconcebible, que Putin tampoco se puede plantear. Ya digo que es que tampoco cabe que sea de otra manera, pero ya por cerrar un poco, es la consecuencia lógica de esas declaraciones, ¿no? Ante un ataque o un recrudecimiento, Rusia no va a permanecer impasible. Sería de una ingenuidad y de una infantilidad supina pensar que puede ser así. ¿Cuál es también tu punto de vista, Adrián? ¿Estamos dando demasiada importancia a Macron? ¿Es el que está provocando esta escalada, al menos, como decimos, verbal, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hoy Rosa ya decía pues que cada vez ven más probable que haya una guerra a gran escala, lo cual es preocupante, también lógico, como bien explicaba Luis, a tenor de las palabras de Emmanuel Macron. Sí, pero es que no son las palabras de Emmanuel Macron. Al final, viendo el contexto de estos días o semanas, las palabras de Macron han sido una parte dentro de todo ese contexto. Hay muchos otros líderes que se han posicionado en la misma dirección, desde líderes europeos hasta Joyce Austin en Estados Unidos. Ha habido movimientos concretos de tropas, movimientos en el Mar Negro, movimientos desde Rumanía, ya directamente de la OTAN, pues, trasladando que efectivamente que no tenemos miedo a actuar, a entrar en Ucrania, ¿no? Yo creo que estamos entrando ya en un contexto muy peligroso, muy peligroso. Hay que tener en cuenta que el riesgo en un momento determinado de estallido nuclear es mucho más difícil de prever que el estallido de un conflicto convencional. En el caso del estallido de un conflicto convencional siempre se ven pues, movimientos de acumulaciones o de tropas o de armamento que te pueden hacer prever que un conflicto puede estallar en una determinada dirección y pueden realizarse determinadas medidas pues, políticas o diplomáticas para detener ese conflicto. En el caso de un estallido nuclear, tan como están las cosas, eso puede ser cuestión de minutos. Puede ser cuestión de minutos en el momento en el que un país toma la decisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que también ese contexto de agresión, una vez que se alcanza determinado nivel, puede partir, yo creo que ya lo dije el otro día, de cualquiera de las dos partes. Es una cuestión del miedo. En el momento en que hay una parte de las dos y estamos ya llegando a una situación en que esto seguramente ya se va a detectar en las dos partes, en los dos bandos, ¿no? En el momento en que uno de los dos bandos piensa que el otro puede estar deseando atacar o pensando estratégicamente en atacar, ya el concepto de ataque preventivo empieza a tener lógica también en las dos partes. Y en el momento en que se entra ya en ese círculo, ya cualquiera de las dos partes puede decidir dar el primer paso antes de que lo vea el otro. Como el otro es el que quiere agredir, pero yo me anticipo. Pero claro, eso, independientemente de quién fuese el que realmente quería dar ese paso, pues eso ya al final deja de tener importancia, porque cualquiera de los dos, o porque realmente quiera agredir, o porque quiera anticiparse al que cree que va a agredir, ese estallido se puede producir en cualquier momento. Yo creo que estamos
en un contexto muy peligroso. Ya digo que la élite occidental, la élite corporativa occidental, tiene un calendario estrecho desde aquí hasta las elecciones en Estados Unidos. Las tentaciones de hacer estallar el conflicto pueden ser muy grandes, y yo creo que en geopolítica especialmente tendemos a hacer análisis demasiado dependientes de los intereses de los países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación entre Europa occidental y Rusia, pues de estas expectativas territoriales de un bloque o del otro, yo creo que estamos olvidando muchas veces lo más importante, y es que lamentablemente las decisiones de entrar o no entrar en guerra no se suelen tomar por intereses de países, sino por intereses de grupos de interés. Y el problema que tenemos ahora es que precisamente esos grupos de interés que controlan Europa y Estados Unidos no se pueden quedar contentos con un cierre normalizado del conflicto. Cualquier cierre normalizado del conflicto en el momento actual sería mantener a Rusia, bueno, y con un cierto reforzamiento político y estratégico. Eso supone perder el control del mundo, eso supone pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Esas élites de Wall Street y la City que han controlado el mundo durante generaciones no están dispuestas a aceptar ese contexto, y están dispuestas a hacer lo que sea con tal de evitar situarse en ese concepto. Yo creo que este es el gran riesgo frente al que estamos. Esto luego se manifiesta en posiciones concretas. No es casualidad que sea Macron el que está haciendo más ruido en este momento, ¿no? Macron, todo el mundo sabe que es una persona estratégicamente muy débil, pero que tiene un gran apoyo detrás, que es su directa dependencia de la Casa Rothschild. Hay que decirlo. No actúa cuando habla y cuando defiende unos determinados planteamientos, como está haciendo ahora, no está pensando en Francia ni en los intereses de los ciudadanos franceses, ni mucho menos. Está pensando en los intereses de la Casa Rothschild. También se está hablando de que hay un cierto flujo en Alemania que está deseando de alguna forma reventar este proceso de agravamiento, digamos, de las hostilidades, ¿no? Y que de alguna forma las filtraciones que se han producido de ese vídeo de un grupo de militares amenazando con atacar el puente de Kers, o las propias declaraciones de Scholz, donde se le ha acusado digamos, no solo de imprudencia, sino de delación con respecto al papel que están desarrollando Inglaterra y Gran Bretaña y Francia, manejando ellos mismos los proyectiles y los drones que están atacando Rusia. Bueno, todo esto está generando un contexto muy confuso en el conjunto de Europa, pero sí nos está revelando que a medida que se aproxima ese contexto de culminación, de crisis o de una situación de alto riesgo, pues unos empujan hacia adelante con todas sus fuerzas, como quizás está haciendo Macron, y aparecen también situaciones de nerviosismo o intentos de parar el proceso, como es posible que esté sucediendo en Alemania. Pues en este contexto que bien está explicando Adrián, este contexto peligroso, hablamos del Mar Negro, por ejemplo, con cazas británicos y también franceses que en las últimas 48 horas han tenido que ser escoltados por cazas rusos. Hablamos, bueno, de las tensiones verbales, de la escalada verbal, también en cuanto a actos, como por ejemplo esto que comentábamos, ¿no? Con estos aviones militares franceses y británicos que estuvieron a punto de entrar en territorio de la Federación Rusa. Bernardo, quiero que nos cuentes cómo ves este conflicto y también esta advertencia por parte de Rusia hablando de una guerra a gran escala contra Europa. No sé si de verdad es posible o de momento son meros avisos. O sea, ejercicios de prospectiva a tan largo plazo yo creo que resultan complejos de realizar. Yo sí que nunca he creído, pero esto quizás es por filosofía, ¿no? No suele ser... O sea, se genera mucho mito alrededor de que decisiones de política exterior tan trascendentes como ir a una guerra o lanzar un misil nuclear son individuales. Lo que siempre sabemos, por ejemplo, de sistemas de control de armas nucleares es que en realidad conviene mucho dar la sensación de que eso una persona quien lo dirige, en realidad es mucho más complejo de generar consenso dentro de tu élite de que lo vas a usar, ¿no?
Con el particular de las guerras también existen dinámicas parecidas. O sea, al final necesitas movilizar los recursos de una nación entera para ir a una de las cuestiones que desde el punto de vista humano es más compleja, que es mandar a tus jóvenes a asesinar y ser asesinados. Entonces, en muchas ocasiones, pero no ya desde la teoría política, sino desde la práctica, tú necesitas argumentos para lanzar una guerra. Eso no significa que necesites como pensar o articular una especie de superconsenso nacional en el que llegas a una definición clara de cuáles son tus intereses, pero tienes que hacer algún tipo de discurso, que tardas tiempo en hacerlo. Incluso el ataque tan ignominioso como pudo ser el de Estados Unidos a Irak en el año 2003, llevó 1 año y medio de construcción de discurso. O sea, tienes que hacer un esfuerzo por convencer. Entonces, eso, hace que las decisiones, en mi opinión y en mi análisis y en mi experiencia, con mis sesgos humanos limitados, nunca sean individuales. Y 2, que siempre dejan rastro, porque tienes que convencer a mucha gente, hay mucha gente que se entera. Entonces, en puridad lo que estás haciendo todo el rato es hacer un baile doble. Primero con la gente que tienes dentro a propósito de, oiga, yo quiero ir a esta guerra. Y segundo con tu adversario porque es un juego dinámico. Cada movimiento que tú haces, el otro también. Si yo hago un movimiento de acumulación de tropas, el otro también lo va a hacer. Si yo empiezo a generar un discurso nacionalista, chauvinista, el otro también lo va a hacer. Entonces es esta idea de que estás siempre enganchado en un baile y resulta más interesante ver cuál es la dirección de ese baile. La dirección que observamos en los próximos años, a propósito de ya esta pregunta particular que formulabas, es de una separación de bloques. O sea, nosotros no vamos a tener dentro de 10 años o vamos a tener muy poca relación con Rusia. Como uno de vuestros miembros del panel comentaba antes, es cierto que tratamos de hacer un corte radical, nos damos cuenta de que todavía no podemos hacerlo del todo, sobre todo lo relacionado con recursos energéticos. Ahí aparece un as tecnológico que está encima de la mesa, que es todo el particular de renovables, sistemas de almacenamiento de hidrógeno verde, y decidimos durante los últimos 3, 4, 5 años y los próximos 15 o 20 entregar partidas de 30, 40, 50, 70 billions al año para deshacernos de nuestra dependencia del combustible gas, o sea, del gas natural. O sea, lo que ves es, dentro de 10 años, el único vínculo que todavía mantenemos con Rusia es los afectos personales de aquellos que tengan doble nacionalidad, que todavía se pueden mover con relativa libertad en el cruce de fronteras, recursos energéticos que todavía les compramos porque no podemos, primero a ellos les interesa y segundo nosotros no podemos deshacernos de ellos todavía, pero poco más. Entonces, si tienes establecidas esas 2 líneas que quieres eliminar en tus dependencias, tú sabes que dentro de 10 o 15 años la relación entre bloques va a ser prácticamente inexistente. Entonces, como ves, este es el baile, la dirección en la que vas. Y luego empiezas a pensar en términos de perspectiva. Bueno, puede imaginarse uno que Rusia, imaginemos que le sale relativamente bien. Primero, ¿qué sería que le sale relativamente bien la guerra de Ucrania? Por ejemplo, que se acepta algún tipo de status quo en el que una parte de Ucrania pasa a formar parte de Rusia y se establece un status quo en el que hay una Ucrania occidental y una Ucrania oriental, como puede ser con Corea del Norte o Corea del Sur, una zona desmilitarizada en el centro. Y Rusia considera que eso, primero, le envalentona, sus relaciones económicas y mundiales resultan favorecidas en el sentido de que, oye, tiene cierto standing, tiene cierta pública en el público en el sur global, vende su petróleo a Arabia Saudí y a China, está bien. Y decide, por ejemplo, como compartimos frontera y como somos unos bloques, se da cuenta, por ejemplo, percibe de que Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y parte de Polonia son elementos relativamente fáciles de atacar o relativamente fáciles de subvertir o que quiere movilizar al 20% de población ruso parlante que está en esas zonas. Y decide, 1, generar un discurso o 2, aumentar tropas. ¿Cómo nosotros bailaríamos ese baile? Bueno, pues Polonia ya está gastando el 3% en el presupuesto de defensa. Nosotros incluiríamos, o sea, nos sentiríamos, sobre todo porque son miembros del mercado único europeo y gran parte de los miembros de la Unión Europea han entendido, sobre todo con la COVID, que nuestra salvación en medio de estos grandes bloques geopolíticos como son China y Estados Unidos pasa por fortalecer nuestro mercado único. Entonces, aunque en los próximos 10 o 15 años Rusia considere que 1, le ha salido bien, en ese caso hipotético Ucrania, 2, que decide ser un poco más agresiva y recuperar posiciones como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, que le son Moldavia o la zona de Transnistria, en fin, en aquellas otras zonas en las que le resulta interesante porque percibe que todavía ahí tiene cosas que ganar, nosotros responderíamos. Y responderíamos sobre todo porque son miembros del mercado único europeo y es un particular que no queremos dejar caer. Se considera que es la extensión de Francia, Alemania y el resto de grandes países.
Así que te puedes imaginar que dentro de 10 o 15 años vayamos hacia escenarios en las que esas zonas estén más militarizadas, en las que ellos a lo mejor tengan un impulso agresivo, pero nosotros también nos dotemos de esos medios y esos recursos. Con lo cual, ¿en medio o largo plazo puede haber un gran conflicto? Pues hombre, difícil, porque es un ejercicio. Lo que sí que va a haber es este baile, esta conversación en la que nos vamos a ir separando e iremos estableciendo discursiva y pragmáticamente cuáles son nuestras líneas rojas. Por nuestro lado, veo muy difícil dejar a un país que forma parte del mercado único europeo, porque es lo que los ha hecho fuertes y es lo único que nos defiende de China y de Estados Unidos. Por la parte de Rusia, me puedo imaginar perfectamente que tengan esas ansias o esos deseos, pero que también llega un momento en el que puedan respetar si nosotros sobre todo hacemos la inversión en capacidades. Así que recordemos también un poco, la disuasión es una mezcla de capacidades y voluntad. Voluntad de defender a otros miembros del mercado único europeo creo que sí que existe, porque ya lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Capacidades las estamos construyendo. ¿Dentro de 7 años dónde estaremos? Pues yo creo que eso es lo que vamos a ver, pero no veo como un escenario brutal en el que Rusia decida y nosotros decidamos no defender. Bueno, pues muchos escenarios que hay sobre la mesa, tensiones, también bailes, como estaba explicando ahora Bernardo. José María, quiero saber cuál es tu punto de vista, cómo ves esta alerta por parte de Rusia y también la escalada por parte de Europa y de la OTAN. No sé qué opciones ves tú de que haya un conflicto de verdad a gran escala. Hombre, yo creo que está en el ánimo de todos esperar, ¿no?, que no haya un gran conflicto a gran escala, y yo creo que no está en el interés tampoco de que haya un gran conflicto a gran escala, porque de haberlo, pues yo creo que no ganaríamos nadie, entre otras cosas porque ya empiezas a hablar de utilizar todo el arsenal que está a tu disposición, ¿no? Rusia lo ha dejado clarísimo desde el inicio del conflicto, que para ellos se trata de una operación especial porque no ponen toda la carne en el asador. O sea, es un conflicto geolocalizado, es un conflicto que está bastante acotado. La Unión Europea ha jugado conforme a esas reglas y Estados Unidos también, y cuando le ha dado armamento a Ucrania lo ha hecho siempre con la condición de que no se utilice un suelo ruso, porque sabe que eso es una línea roja. Y ahí tenemos los Leopards, ahí tenemos los F-16, ahí tenemos los drones, ahí tenemos pues un montón de material pues que o no se ha dado o se ha dado siempre con muchas limitaciones. Entonces, que la Unión Europea y la OTAN tienen una obligación de defender sus fronteras, eso está claro. Que van a proteger el flanco oriental de la Unión Europea también está muy claro. Que Estonia, Lituania, Letonia tienen unas minorías importantes de ciudadanos que se sienten rusos y de ciudadanos que están en unas condiciones complicadas o que tienen pasaporte ruso. Eso es una realidad. Y eso es territorio de la OTAN, y si Alemania envía un regimiento que es bienvenido a Estonia, pues entonces pues bueno, tendrá una base en Estonia. Y si se quieren hacer movimientos de tropas en la frontera, pues se harán. Pero yo entiendo que siempre con un carácter más disuasivo que con otra misión, ¿no? No veo que es algo que se produzca algo inesperado, algún hecho inesperado, que podría ser, porque quien juega con fuego tiene siempre el riesgo de poder quemarse. No creo yo que esté en el ánimo de los dirigentes de la Unión Europea de entrar en un conflicto a gran escala. Las declaraciones que han suscitado un poco este debate, que han sido del coronel general que está encargado de la Escuela de Estado Mayor de Rusia, sí que es verdad que ha dicho que estamos más cerca de un conflicto a gran escala de lo que estábamos antes. Desde luego, o sea, es decir, creo que estamos de acuerdo todos con eso, que hoy por hoy la situación es más compleja y ha escalado con respecto a hace 3 meses, con respecto a hace 6 meses, con respecto a hace 2 años. Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, coger esas declaraciones, extrapolarlas y decirlas que estamos más cerca de un conflicto, de un escenario de
guerra ya frontal entre la OTAN y países de la Unión Europea contra Rusia, pues yo creo que eso hay un salto ahí de gigante. Además que la Unión Europea tiene muchos países, como es el caso de Bélgica, sin ir más lejos, del Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, y de otros muchos países, pues tienen cabezas nucleares, al igual que Rusia tiene cabezas nucleares y Estados Unidos tiene cabezas nucleares. Entonces, o sea, realmente, pues no en un conflicto de este tipo, pues una vez más, ¿no? O sea, uno sabe cómo empieza y nadie sabe cómo acaba. Yo creo que no está en el ánimo de... No obstante, teniendo esos recursos, tienes que utilizarlos de forma disuasiva, que es la teoría del bazooka. Tengo un bazooka, todo el mundo sabe que tengo el bazooka, pero bueno, eso me lleva o me aleja el hecho de que todo el mundo tema el posible uso que le puedo hacer del bazooka, me lleva a que la probabilidad de utilizarlo sea menor, ¿no? Entonces, también yo creo que se está jugando también con ese tipo de retórica. Estamos en un año muy complicado, estamos en un año donde ahora dentro de unos días va a haber elecciones en Rusia, va a haber elecciones en la Unión Europea, va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en Reino Unido. Es una agenda política muy complicada. Los líderes en campaña tienden a hacer manifestaciones de las que luego muchas veces se arrepienten o que van mucho más allá de lo que es la realidad. Y bueno, y entonces pues también hay que coger todas estas declaraciones y todas estas manifestaciones de los representantes europeos y de muchos de los líderes de las naciones europeas y los candidatos presidenciales norteamericanos, pues con bastante, de forma muy, muy cauta y siempre teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos. Dentro de este contexto, de esta situación en la que estamos hablando, ha habido un debate, ha habido un acontecimiento pues, que ha podido marcar sin duda este conflicto, este ataque, este supuesto ataque que tuvo lugar ayer a Zelensky, al presidente ucraniano. Decía Medvedev que si hubiesen querido, habrían apuntado y habrían atacado ese objetivo. Hablaban de unas 500 millas, unos 150 metros de la delegación en la que estaban Zelensky, también el primer ministro griego, y hoy Kissinger, el representante de Estados Unidos, decía que se han quedado a 150 metros de que se active el artículo 5. Os voy a pedir un poco más de brevedad, estamos ya en los últimos minutos. Luis, empiezo contigo. No sé cómo valoras este último acontecimiento, si Rusia de verdad lo hizo a propósito, si no, y sobre todo, si de verdad se podría haber activado este artículo 5, que ya habría sido, vamos, ya sí que habría sido una guerra a gran escala, ¿no? Ya la escalada total. Sí, bueno, este artículo 5 se activará cuando haya un ataque a un socio de la Alianza Atlántica. Mientras eso no ocurra, pues no hay posibilidad de activación. Por eso, cuando estalló el misil hace unos meses en Polonia, saltaron todas las alarmas porque podía ser considerado un ataque de esta naturaleza, ¿no? Mientras eso no se produzca, no hay posible activación en los términos tal y como están planteados. Por eso... la OTAN está evitando entrar directamente en el conflicto porque eso puede suponer una escalada que acabe derivando en una guerra entre las dos partes. Perdón. Sí, perdón, me estaba acoplando algunos sonidos. Sí, como decía, el artículo 5 está planteado para un ataque a uno de los Estados miembros de la OTAN, en base al cual el resto de Estados de la Alianza tienen que responder de manera solidaria. A día de hoy esto no se ha producido, por tanto, no cabe una aplicación del artículo 5 siguiendo la literalidad, ¿no? Otra cosa es que se quieran invocar otra serie de cuestiones, pero mientras Rusia o cualquier otro Estado, por generalizar, no opte por atacar de alguna manera un territorio de los Estados miembros, no llegaríamos a ese extremo, que es un extremo indeseable, que ninguno de nosotros quiere, porque sabemos lo que eso supondría una tercera guerra mundial que posiblemente acabaría o podría muy fácilmente escalar a una utilización de armamento nuclear, con el consiguiente impacto bueno, lo decían antes no recuerdo exactamente quién, pero nadie ganaría en un escenario como este, todos saldríamos perdiendo, las muertes serían ingentes y lo que está claro es que siempre se ha dicho, ¿no? ¿Podría haber una tercera guerra mundial? Sí, pero probablemente no hubiera una cuarta, y si la hay sería con palos y piedras porque el nivel de destrucción generalizado sería total, ¿no? Por lo menos
en Europa y en las zonas en conflicto. ¿Quién saldría beneficiado de este escenario? Pues obviamente China. China está en una situación diferente, no está de lleno en el conflicto o no está al menos tan involucrada como lo puede estar al menos formalmente la OTAN, puesto que en teoría China no está suministrando armamento a ninguno de los dos bandos y China sería el gran ganador y está siendo el gran ganador de todo esto, ¿no? Pero como veo que el minuto de oro termina, ¿no? Para no extenderme más y cerrando un poco con lo del artículo 5, insisto, en el momento en el que haya un ataque a la OTAN, cabrá plantear esta posibilidad. Mientras eso no se produzca, podremos teorizar, podremos profetizar, pero será una posibilidad sin fundamento. Quería preguntarte también a ti por este tema. Veía que alguno también estaba haciendo chanza con esto en el chat. Hemos estado a 150 metros de que haya una escalada, una gran escalada, una activación de este artículo 5. Se podría haber activado teniendo en cuenta que el ataque fue en Odessa, que fue en Ucrania, que, bueno, pues desde luego no es Estado miembro de la OTAN, al menos todavía. Adrián, no sé cómo ves. Bueno, vamos a ver, primero con respecto a lo que sucedió, bueno, fue un ataque contra un objetivo militar en Odessa y ataques de ese tipo son constantes, están sucediendo todos los días. Entonces puede ser lo mismo que fuese un casual, que ese ataque se produjera tan cerca de esa delegación, o puede ser que fuese pues algún tipo de aviso o advertencia. No, desde luego que no fue un ataque directo, está claro, porque con misiles de ese tipo, 150 metros no es una ubicación próxima, es muy lejos. Desde luego, si hubiese sido un ataque premeditado, hubiera dado en el blanco o, desde luego, haber sido acertado mucho más, de una forma mucho más próxima, ¿no? Bueno, con respecto a que esto pueda o no utilizarse a efectos de la activación del artículo 5, bueno, esto lo ha dicho Kissinger, que es un halcón dentro del Partido Republicano, un halcón proguerra, que no es casualidad, es un halcón proguerra muy ligado a Wall Street y es, lógicamente, los que están detrás de Wall Street los que están siendo más agresivos precisamente en este momento, ¿no? Yo entiendo que se refiere a que el artículo 5 podría ser activado como consecuencia de que si el misil hubiera impactado sobre la delegación y hubiese acabado con la vida del primer ministro griego, no porque fuese Zelensky, sino porque estaba el primer ministro griego, eso se hubiese interpretado como un ataque contra un país de la OTAN. Entiendo que se estaba refiriendo a esto, ¿no? Es decir, que se interpretase no como un golpe casual, sino un ataque premeditado contra un primer ministro de un país de la OTAN, ¿no? Bueno, como todos los artículos, siempre hay un margen de interpretación, pero claro, la cuestión clave, hay una cuestión previa, y es que para que ese artículo 5 se interprete o no de una determinada forma en un caso de este tipo, tendría que haber una decisión previa. Es decir, queremos atacar y estamos esperando a tener el pretexto. Y entonces, en ese caso, sí, pues algo de este tipo, si hubiera sucedido, la muerte de un primer ministro de Grecia como consecuencia de un misil, pues entonces, si esa decisión previa hubiera estado tomada, pues se hubiera utilizado ese pretexto para poner en marcha al conjunto de la OTAN, pero siempre, le digo, como un pretexto. Es decir, sería una interpretación extensiva y como un pretexto para aplicar una decisión previamente tomada. Antes de terminar, como decía Sebastián, me gustaría escucharte, Bernardo, perdona, me gustaría escucharte también sobre la opción, la posibilidad de que de verdad se pudiese haber activado este artículo 5. Si nos quedamos a 150 metros, o como bien explica Adrián, tendría que haber sido una decisión tomada previamente, o sea que de alguna forma ya pues estaría previsto. Bueno, yo creo que la verdad es que comparto mucho el último análisis, ¿no? También un poco yo por formación no creo nada en el derecho internacional. No creo que crea nada, sino que al final lo que subyace son alineación de intereses. Entonces la pregunta ¿es para mí relevante ahora ser solidario? Pues si queréis vamos por partes, pero lo primero es ¿cómo te comportas cuando tú y tu rival tenéis la posibilidad de destrozaros mutuamente, en este caso con armas nucleares? Pues la respuesta es te comportas de manera muy pausada y muy calmada y en el caso de que haya una crisis tratar de desescalarla. Entonces, ¿qué sentido tendría
interpretarlo como un ataque de ese sentido para que yo me viera obligado a realizar un ataque que en realidad no quiero hacer. Así que mis intereses estructurales no están en entrar en un conflicto abierto contigo, está en mantener esta guerra mediante un proxy que es Ucrania. Así que voy a interpretar este evento, aunque se hubiera producido el asesinato del primer ministro, voy a interpretar este evento como que no es una cláusula del artículo 5. Es más, también podría hacer lo contrario. En el caso de que sí que quisiera entrar al conflicto, podría decir que tu ataque en suelo polaco hace unos meses sí que activaba la cláusula del artículo 5. Entonces, como explicaba muy bien Adriano, que es una interpretación que yo comparto, tú primero decides cuáles son los intereses y luego ves si tienes un pretexto o cuál es tu argumentación. Pero pensar que el artículo 5 es una cosa que se activa de manera unilateral, en realidad se inicia un proceso de conversación. O sea, yo creo que y supongo que es una aportación que a lo mejor puede ser interesante para la audiencia, la guerra es una conversación que continúa constantemente. Así que incluso en el caso de que hubiera habido un atentado o que efectivamente hubiera fallecido el primer ministro de Grecia o que el misil en territorio polaco efectivamente fuera ruso, lo que se inicia es un proceso de conversación entre los diferentes aliados por un lado y entre las diferentes partes del Estado por otro, de nos conviene, lo queremos hacer, esto está en nuestro interés tal y como lo hemos definido en este momento. Así que creo que ahora mismo no hay ningún interés en entrar en un conflicto directo. Creo que todos, en cierto modo, nos sentimos relativamente cómodos con que Ucrania sea la zona de amortiguación entre ambos bloques, con que se mantengan, sean ellos los que estén luchando, y la conversación que tenemos constantemente es qué límites de transferencia tecnológica y de recursos financieros Occidente puede hacer a Ucrania sin que eso suponga un riesgo a la seguridad de Rusia. Creo que esa es la conversación que de manera tácita y expresa se está manteniendo. Bueno, pues nos vamos a despedir con esta reflexión. También, como veía por el chat, claro, Ucrania no forma parte de la OTAN, así que debería estar fuera de toda discusión, pero bueno, todavía hay dudas porque, como bien decís, al final es una conversación, una negociación. Os doy las gracias a los cuatro por estar por aquí, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Adrián, Bernardo, José María, Luis, un placer. Gracias a todos. Hemos compartido este ratito. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Placer. Seguimos pendientes de las alertas por parte de Alemania, del aviso por parte de Rusia o de este artículo 5 de la OTAN que desde luego ha dado mucho que hablar durante las últimas horas, estos 150 metros que podrían incluso haber causado una gran desgracia. Seguimos pendientes de toda la información, seguimos como siempre con la mejor programación en Negocios Televisión. En directo a través de nuestro